Al escuchar esto, Kusanagi se enoja y lo llama imbécil, haciendo enojar a Tadano, quien prepara un gran ataque de fuego y lo lanza con toda la intención de matar a Kusanagi. Pero a este parece no importarle y decide recibir el ataque de lleno. Una gran nube de polvo cubre el salón y todos observan la zona donde estaba Kusanagi. En ese momento se observa una silueta entre el humo que al dispersarse revela a Kusanagi completamente intacto, haciendo que todos en el salón se sorprendan. Kusanagi decide que tenía que castigar a Tadano por sus acciones, así que una enorme aura sale de él. La historia comienza en Japón, año 1970, donde vemos a un grupo de magos que estaban peleando contra una especie de monstruos, pero por más que atacaban con su mejor magia de fuego creando así grandes explosiones, no lograban hacerles ni un solo rasguño. Uno de los magos piensa que ese va a ser su final, entonces uno de los monstruos los ataca con una bola de fuego. Los magos se cubren, pero en ese momento son salvados por un hombre de cabello blanco que les pregunta si estaban bien. Entonces los magos comienzan a llorar de alivio y el hombre ordena que todos se retiren ya que él se iba a encargar de todo. Uno de los magos pregunta si estaba bien huir y dejar a ese hombre atrás, a lo que otro mago le explica que se trataba del fundador de la magia y el mago más fuerte, llamado Ichikami Atsume. Después de eso, Ichikami se encontraba parado en medio de todos los monstruos e instantáneamente comienzan a atacarlo, pero él los evade con facilidad. Seguidamente los ataca, acabando con varios en un instante. Mientras seguía peleando, nos pone en contexto sobre lo que sucedía. Al parecer, un día comenzaron a aparecer varios monstruos por todo el mundo. Este evento llegó a ser conocido como la Calamidad, y como las armas de fuego eran inútiles contra estos monstruos, la humanidad desarrolló la magia, volviéndose así la única forma de acabar con los monstruos, desatando una batalla entre monstruos y humanos que duró 10 años hasta el día de hoy, llevándonos de vuelta con Ichikami, quien era el primero y más poderoso de los magos, además de ser la última esperanza de la humanidad. Entonces Ichikami se encuentra con quien al parecer era el jefe final, también conocido como Dios Demonio, quien lanza un ataque que Ichikami logra esquivar a duras penas y se da cuenta de que ya lo estaba atacando con todo su poder. Entonces el Dios Demonio prepara otro ataque bastante poderoso con magia compuesta de 6 elementos. Ichikami prepara su defensa y decide recibir todo el ataque, pero comienza a tener problemas. Finalmente crea una gran explosión de la que cae, pero se reincorpora inmediatamente. Al darse cuenta de la gran fuerza del dios demonio, piensa que no tiene otra opción y decide sacar todo su poder, mientras nos explica que en este mundo el poder de la magia se determinaba por el rango, siendo la cantidad de círculos mágicos lo que determinaba ese rango, y que el rango más alto de un dios demonio era el 14, mientras que el límite de Ichikami era el 15. Seguidamente decide usar magia de rango 15 y lanzar un poderoso ataque que acabara con el dios demonio. Al final solo queda una enorme planicie dejada por la explosión y el cuerpo derrotado del dios demonio. Por otro lado, Ichikami cae al suelo ya que al parecer había agotado toda su magia y estaba a punto de morir. Entonces piensa que tuvo una buena vida y cierra los ojos, pero en ese momento su alma se separa de su cuerpo y viaja hasta llegar a un edificio moderno y meterse en el cuerpo de un paciente de hospital. Entonces despierta y se da cuenta de que sigue vivo, pero al verse en un espejo se queda sorprendido al ver que su apariencia había cambiado por completo. Después de eso, los doctores entran a la habitación para revisar su estado, pero al quitarle las vendas, quedan sorprendidos al darse cuenta de que ya no tenía ninguna herida. A Ichikami esto no le extraña, ya que él sabía que su cuerpo se curaba automáticamente con magia sagrada. Entonces le pregunta a los doctores qué pasó en la calamidad después de que peleara contra los monstruos, pero los doctores se extrañan y le piden que diga su nombre y el año actual. Así que Ichikami responde diciendo que se llama Ichikami Minato y era 1970. Los doctores se extrañan y creen que tiene algún fallo en su memoria y le aclaran que su nombre es Kusanagi Minato y el año era 2022. Ichikami se extraña al escuchar esto, pero nota que los doctores no estaban mintiendo y ve en el calendario que efectivamente era 2022. Entonces el doctor le explica que la calamidad ocurrió hace 50 años y que no había aparecido desde ese entonces, y que a pesar de que aún había algunos monstruos, el mundo se había vuelto muy pacífico. Ichikami al oír esto se alegra e intuye que en ese momento él murió y de alguna forma reencarnó en el cuerpo de Kusanagi Minato. Algunas semanas después, Ichikami, al que a partir de ahora llamaremos Kusanagi, llega a la que al parecer era su habitación. Aquí se pregunta cómo fue que reencarnó, ya que no existía la magia de reencarnación. Luego ve su tarjeta de identificación para la Academia de Magia y piensa que en sus tiempos no había razón para que existiera una, pero al mismo tiempo se interesa por ir. En ese momento su teléfono suena y ve que alguien llamado Tadano lo estaba llamando,
pero al no saber cómo usarlo, decide ignorarlo y arrojar el teléfono. Al día siguiente, Kusanagi se encontraba en la Academia de Magia Kamui y siente emoción por asistir a las clases, pero inmediatamente se percata de que la magia que usaban los demás era bastante débil, y al sentir el poder mágico de todas las personas, se siente muy decepcionado, ya que comparados a un novato de su tiempo, solo llegaban a la 10ª parte de su poder, e intuye que como estaban en una era de paz, la magia había decaído mucho. Más tarde llega a su salón de clases y se sienta preguntándose si tendrá algún amigo, pero en ese momento es llamado de forma brusca por alguien que le reclama el por qué no respondió su mensaje y se presenta como Tadano. Entonces agarra del cuello a Kusanagi y le ordena que le dé dinero, pero Kusanagi actúa de forma relajada y se da cuenta de que el antiguo dueño de su cuerpo era acosado en la escuela. Tadano se enoja por su comportamiento y está a punto de darle un puñetazo, pero en ese momento entra un estudiante de cabello y ojos azules, quien al parecer era el interés romántico de Tadano, así que este decide dejar en paz a Kusanagi y se marcha enojado. Más tarde, la clase acaba y mientras el profesor se retira, anuncia que mañana serían sus evaluaciones de poder mágico. Entonces Tadano aparece para burlarse de Kusanagi, ya que al parecer no podía usar magia. Él decide ignorarlo e irse, pero Tadano continúa burlándose de él, diciéndole que solo era un huérfano sin poder mágico. Al escuchar esto, Kusanagi se enoja y lo llama imbécil, haciendo enojar a Tadano, quien prepara un gran ataque de fuego y lo lanza con toda la intención de matar a Kusanagi, pero a este parece no importarle y decide recibir el ataque de lleno. Una gran nube de polvo cubre el salón y todos observan la zona donde estaba Kusanagi. En ese momento se observa una silueta entre el humo que al dispersarse revela a Kusanagi completamente intacto, haciendo que todos en el salón se sorprendan. Kusanagi decide que tenía que castigar a Tadano por sus acciones, así que una enorme aura sale de él, haciendo que todos en el salón sean incapaces de moverse, y comienza a caminar para acercarse a Tadano, quien había quedado completamente intimidado por su magia, pero en ese instante son interrumpidos por el profesor, quien pregunta qué estaba pasando aquí. Kusanagi decide calmarse y le dice al profesor que no había pasado nada y que probablemente el ruido vino de afuera. Entonces el profesor lo acepta y les dice que vuelvan a sus asientos. Después de eso, Kusanagi piensa que el nivel de magia de todos era demasiado bajo y se pregunta si podrían siquiera derrotar a monstruos, por lo que decide ir a comprobar la fuerza de los monstruos actuales. Al caer la noche, Kusanagi llega a la que era la antigua Shibuya y decide pasar por esa zona para ver si detectaba algún monstruo. Entonces logra detectar uno, pero también detecta a un humano, así que decide darse prisa. Por otra parte, una mujer se encontraba acorralada por un par de monstruos, pero cuando parecía que la iban a atacar, llega Kusanagi, quien elimina a los monstruos sin mucha dificultad, y al mirar a la mujer se da cuenta de que era un mago policía, así que le dice que tenga cuidado para la próxima y se va volando. Mientras vuela, piensa que hizo bien en mantener su rostro oculto, y se preocupa al pensar que un mago policía está a punto de ser asesinado por un monstruo de tan bajo nivel, así que decide que lo mejor por ahora sería acabar con todos los monstruos de la zona. Al día siguiente en la escuela, el profesor les dice que usarán una máquina para medir su poder mágico. Kusanagi, al escuchar esto, se decepciona al ver que ni siquiera los profesores podían hacer algo tan básico como medir el poder mágico de alguien sin necesidad de una máquina. En ese momento es interrumpido por Mizuha, quien le pregunta si podían hablar y le dice que es la segunda hija de una casa noble, pero Kusanagi no sabía lo que era un noble, ya que antes no existía nada de eso, y él nunca había escuchado hablar de la familia Mizuha, así que mide su poder mágico y ve que no es la gran cosa. Mizuha se extraña al ver el comportamiento relajado de Kusanagi, entonces él, de forma despreocupada, le pregunta qué asunto tenía la nobleza mágica con él, haciendo enojar a Mizuha, pero ella decide respirar hondo y mantener la calma. Pero cuando está a punto de preguntarle sobre lo que pasó ayer, el profesor los llama y Kusanagi decide irse ignorando a Mizuha. Entonces el primero en medirse es Tadano, quien saca 1000 puntos y de atributo el fuego. La siguiente es Mizuha, quien saca 2000 puntos y de atributo el agua. El profesor dice que ella y Tadano tenían el mayor puntaje de poder mágico de los de este año, sorprendiendo a todos en la clase pero decepcionando a Kusanagi, ya que en su época, con 2000 puntos, no era mucho mejor que un novato. Sin embargo, Mizuha mira a Kusanagi de forma soberbia, así que finalmente llega el turno de Kusanagi. Él se acerca a la máquina mientras todos recuerdan que el año pasado él obtuvo el menor puntaje y que no tenía talento para la magia. Entonces cuando está frente a la máquina, piensa en si debería contenerse para no llamar la atención, pero al final decide ir con todo
enfadado, así que toca la máquina y libera todo su poder mágico, mostrando un gran aura que intimida a todos los que estaban presentes y llama la atención de un par de estudiantes que estaban en otra parte de la academia. El aura que emite es tan fuerte que toda la academia es cubierta por un rayo de luz gigantesco. Al final la máquina explota, Kusanagi se da cuenta que nadie pudo sentir su poder mágico y se pregunta si realmente serían capaces de convertirse en magos. Luego de eso el profesor pregunta a todos si están bien y asume que el dispositivo de medición estaba defectuoso y piensa que esto sería un problema ya que iban a dividir a los estudiantes en grupos de acuerdo a los resultados, así que decide pedirle a Tadano que acepte a Kusanagi en su grupo y este aprovecha la oportunidad y decide aceptarlo. Más tarde van a la antigua Shibuya donde el profesor les dice que tendrían una clase práctica de eliminación de monstruos. Kusanagi se extraña ya que él había ido ahí la noche anterior y había eliminado a todos los monstruos, pero parece que nuevos monstruos habían aparecido de la nada. Entonces el profesor marca el inicio de la prueba y les dice que trabajen en equipo. Sin embargo, Tadano y su grupo aprovechan para intimidar a Kusanagi, pero cuando están a punto de atacarlo, Kusanagi les dice que se detengan y que miren detrás. Tadano no le hace caso hasta que se da cuenta que había aparecido un soldado demoníaco detrás de él. Sus amigos se asustan y le piden que lo derrote, así que Tadano lanza un ataque contra el monstruo y se alivia al creer que lo había derrotado, pero cuando el humo se dispersa, el soldado demoníaco seguía intacto y comienza a avanzar. Tadano cae al suelo y al ver la muerte tan cerca comienza a llorar. El miedo que siente es tan grande que incluso se orina y cuando el monstruo estaba a punto de atacarlo se da cuenta de la presencia de Kusanagi y retrocede inmediatamente. Entonces Kusanagi se le acerca y se prepara para pelear. El soldado demoníaco al sentir su aura se siente intimidado, pero al final decide pelear. Sin embargo, Kusanagi lanza un poderoso ataque que el soldado demoníaco no puede esquivar y es derrotado con facilidad. Kusanagi piensa que es raro que un soldado demoníaco aparezca en Shibuya y se preocupa ante la posibilidad de que un desastre ocurra de nuevo, pero decide que salvaría a todos, incluso si ocurría otra calamidad. Por otro lado, Mizuha estaba escondida y había visto todo lo que pasó, y se extraña al darse cuenta de que usó magia sin pronunciación, además de derrotar a un soldado demoníaco con magia de nivel 1, ya que en este mundo la fuerza de los demonios era determinada por el nivel de cristales, siendo el soldado demoníaco de rango 5, por lo que se necesitaría magia de nivel 3 para derrotarlo. Entonces escucha a Kusanagi acercarse, así que se esconde, pero Kusanagi se detiene y le dice que no es bueno mirar a escondidas. Mizuha le pregunta cómo se dio cuenta y él le dice que para un mago debería ser lo normal, y decide seguir avanzando. Mizuha le pide que se detenga, pero cuando se da cuenta él ya no estaba. Por otro lado, Kusanagi se encontraba en la cima de un edificio y decide revisar la zona por si acaso. Entonces ve que no quedaban soldados demoníacos, pero habían varias bestias mágicas, así que decide acabar con algunas bestias para evitar accidentes, por lo que decide usar magia de nivel 2 y lanza varios ataques que van en todas direcciones y matan a las bestias mientras Kusanagi observa, hasta que se da cuenta de que quizás excedió con el ataque. Al terminar el ataque, todas las bestias habían sido eliminadas, haciendo que sea imposible seguir con la clase. Después decide regresar con sus compañeros y llega con el profesor, quien estaba revisando el cadáver de una de las bestias, mientras pensaba que era raro que quedaran tantas bestias, ya que se supone que la policía eliminaría a la mayoría, y se disculpa con los estudiantes por ponerlos en peligro. Por otro lado, el grupo de Tadano estaba hablando sobre los láseres que se vieron desde el cielo, y sospechan que también lo hizo Kusanagi. Pero Tadano, enojado, les dice que se callen y que no hay forma de que él sea fuerte, así que debe estar haciendo trampa de alguna manera. Después de las clases, Kusanagi estaba regresando a casa cuando es rodeado por varios estudiantes que al parecer venían con Tadano, quien acusa a Kusanagi de tramposo, ya que no había forma de que pudiera usar ese tipo de magia. Kusanagi se sorprende y piensa que es imposible razonar con ellos, entonces Tadano lo felicita por no huir, a lo que Kusanagi dice que no hay necesidad de huir. Al escuchar esto, Tadano se enoja y decide atacarlo entre todos mientras se burla, y le dice que sin su magia no es nada. Mientras tanto, parece que a Kusanagi sus golpes no le afectaban, ya que sus poderes lo defendían automáticamente, y mientras piensa que esto era demasiado molesto, escucha la voz de Mizuha, quien se veía molesta por la situación. Entonces Tadano, al verla, se pone nervioso y le dice que solo estaban jugando, pero Mizuha le dice que sabe que ellos acosaban a Kusanagi y que debería darles vergüenza tener esa actitud. Seguidamente agarra a Kusanagi de la mano y le dice que sería mejor irse. Al ver esto, Tadano se pone furioso y decide atacarlo junto con sus compañeros con todo su poder, así que entre todos lanzan un gran ataque y Mizuha intenta cubrir a Kusanagi, pero a este parece no importarle y se pone enfrente recibiendo todo el ataque y cubriendo a Mizuha. Los compañeros de Tadano le dicen que se excedieron, pero Tadano dice que no pasa nada y que dirán que fue solo un accidente, pero entonces escucha la voz de Kusanagi, quien le dice que esta vez fue demasiado lejos y que era tiempo de disciplinarlo. Todos quedan sorprendidos al verlo, pero deciden seguir atacándolo, así que Kusanagi usa un
pequeño círculo mágico del que todos se burlan y deciden continuar atacando, pero de su círculo mágico salen una gran cantidad de plantas que atrapan a todos y comienza a absorber su magia hasta que se desmayan. Mizuha queda atónita por lo que acababa de suceder y le pregunta a Kusanagi qué fue lo que pasó y quién es en realidad, pero Kusanagi le dice que antes de interrogarlo debería agradecerle. Así que Mizuha se sonroja y le agradece por salvarla y le pide que responda a su pregunta, pero cuando se da cuenta él ya se había marchado. Más tarde en la noche, Kusanagi había regresado a la antigua Shibuya ya que tenía el presentimiento de que algo estaba mal, así que usa su habilidad para buscar monstruos para darse cuenta de que habían aparecido otra vez, y piensa que si solo aparecían en Shibuya, él podría manejarlo, pero si aparecían en otros lugares no podría controlarlo él solo, y que además sería demasiado para los magos actuales, así que necesitaba pensar en un plan, pero antes decide acabar con todos los monstruos de Shibuya. Por otro lado, un hombre se encontraba caminando cuando es atacado por un monstruo, pero Kusanagi llega para matarlo y luego se esconde para no ser descubierto, sin darse cuenta de que alguien lo había grabado con su celular. Al día siguiente vemos que Tadano, Kusanagi y Mizuha estaban frente al profesor, quien les dice que fueron informados de que algunos de sus estudiantes fueron vistos usando magia fuera de la escuela, y que si eso era cierto, no tendría más opción que expulsar a esos estudiantes. Entonces Tadano comienza a excusarse diciendo que fue Kusanagi el que usó magia. Kusanagi al escucharlo se impresiona de cómo mentía tan casualmente y se prepara para dar sus explicaciones, pero es interrumpido por Mizuha, quien furiosa revela que Tadano estaba acosando a Kusanagi y fue él quien usó magia primero, obligando a Kusanagi a defenderse. Al final el director se da cuenta de que Mizuha decía la verdad y decide expulsar a Tadano y sus amigos. Más tarde, Mizuha y Kusanagi estaban caminando por el pasillo y Kusanagi le pregunta qué pasará con Tadano ahora que fue expulsado, y Mizuha le dice que ya no podrán ser magos. Entonces Kusanagi piensa y se da cuenta de que Mizuha lo ha intentado salvar en muchas ocasiones y le dice que es una buena chica, haciendo sonrojar a Mizuha. Por otro lado, en la oficina del director, este estaba informando sobre el incidente con Kusanagi y Mizuha a un par de estudiantes, quienes le agradecen por reportar la situación y se marchan. Después, estos estudiantes hablan sobre la posibilidad de que Kusanagi sea alguien extremadamente fuerte, ya que pudo pelear con varios magos a la vez, así que deciden ir a buscarlo para evaluar su verdadera fuerza. Y se nos revela que los estudiantes eran Mizu Haruika y Katsuragi Ryuji, ambos estudiantes de tercer año. Más tarde, Kusanagi se encontraba aburrido, ya que sin Tadano todo era demasiado pacífico. Mientras escucha a un grupo de estudiantes hablar sobre un tal mago negro que había sido captado en video, pero Kusanagi piensa que es un tema que no le concierne y decide no prestarle atención. En ese momento es llamado por el profesor, quien le dice que los estudiantes que no pudieron ser evaluados serían medidos ahora. Por otro lado, Mizuha también fue a la sala de medición, ya que tenía curiosidad por ver el poder de Kusanagi, pero en ese momento la atmósfera de la sala cambia debido a que Ruika, su hermana, y Katsuragi habían entrado con el objetivo de observar a Kusanagi. Entonces llega su turno de ser medido y piensa que ya que lo destruyó la vez anterior, lo mejor sería ser cuidadoso esta vez, así que pone todos sus esfuerzos en contener su poder al máximo. Al final termina cansado y el profesor decide revisar los resultados para descubrir que Kusanagi tenía el atributo nulo y su poder mágico era de 100 puntos, logrando así obtener la puntuación más baja de su grupo, cosa que decepciona a Katsuragi y Ryuka, por lo que deciden irse. Mientras tanto, el profesor intenta consolar a Kusanagi, pero Mizuha se da cuenta de que algo andaba mal, ya que ella vio que tenía el poder suficiente para derrotar a los soldados demoníacos, además de verlo usar magia de fuego. Por otro lado, Kusanagi se ve satisfecho por el resultado y explica que gracias a un poco de manipulación precisa de magia, fue posible reducir su poder mágico hasta 100. Más tarde, Kusanagi y Mizuha estaban regresando a su salón cuando son detenidos por Ruika y Katsuragi, así que Kusanagi les pregunta qué es lo que quieren, pero Ruika le dice que no tiene ningún asunto con él y se dirige hacia su hermana para recriminarle el hecho de que no haya podido defenderse de Tadano y su grupo, y en lugar de eso haya sido salvada por un chico con una magia cuya cantidad era apenas de 100, así que le dice que deje la academia. Mizuha intenta preguntarle el porqué, pero Ruika la intimida y le recuerda que nunca había ganado contra ella, ya que no estaba hecha para ser un mago, y todo lo que tenía que hacer es hacer lo que ella decía y dejar la academia, por lo que Mizuha agacha la cabeza y está a punto de aceptarlo, pero es interrumpida por Kusanagi, quien llama arrogante a Ruika. Entonces ella le dice que esto era una conversación de familia y que no se meta, pero él le dice que eso no era una conversación, ya que ella solo estaba ordenando a su hermana, haciendo enojar a Ruika, pero continúa diciendo que incluso para un miembro de la familia no estaba bien forzar a alguien a dejar sus sueños.
a lo que Ruika responde diciendo que su hermana no tiene lo que se necesita para ser un mago, y vuelve a decir que Mizuha nunca le pudo ganar. Entonces Mizuha piensa que tiene razón y que ella en realidad no tiene talento, pero Kusanagi habla con seguridad y le dice a Ruika que Mizuha puede ganarle, cosa que sorprende tanto a Mizuha como a Ruika, y continúa diciendo que tal vez ahora no pueda, pero con entrenamiento sería posible. Así que Ruika lo desafía a un duelo de 2 contra 2 en 2 semanas. Kusanagi decide aceptar y le pregunta a Mizuha si también se unirá, y ella, aunque al principio está un poco dudosa, decide aceptar el duelo. Entonces deciden las condiciones del combate, y si ellos ganaban ya no hablarían más del asunto, pero si Ruika y Katsuragi ganaban, Mizuha abandonaría la academia, y así quedan para su duelo en 2 semanas.